Vamos entonces a arrancar con la corrección del trabajo práctico evaluatorio de órganos de los sentidos. En la pregunta número 1 nos hablaban de del olfato puntualmente y nos pedían que marquemos lo correcto. Dice, el tálamo recibe la información proveniente del olfato, la procesa y la envía a la corteza cerebral. ¿Por qué está incorrecto eso? ¿Qué tendría de incorrecto? El tálamo, chicos, es verdad que recibe información sensorial, es decir, recibe información del tacto, del gusto, de la visión. Lo que está mal es que sea del olfato, porque el tálamo recibe información de todos los sentidos, excepto del olfato. Entonces, por esa razón es que la A es incorrecta. El tálamo procesa la información de los sentidos y la envía a la corteza cerebral, pero no recibe información del olfato. Entonces ustedes me van a decir, y entonces, si no va al tálamo y después a la corteza cerebral, ¿cómo es? Bueno, en el caso del olfato, que nosotros tenemos las neuronas olfatorias en la nariz, que son nuestros receptores, directamente la información, diríamos, pasa al bulbo olfatorio, que es una estructura que está en la parte posterior de la nariz, y de ahí a la corteza cerebral. No pasa por el tálamo esa información. En el caso del tacto, en el caso del gusto, en el caso de la visión, todo el resto de la información sensorial pasa por el tálamo antes de ir a la corteza cerebral. Las células de soporte, que forman parte del epitelio olfatorio, contienen cilios que conducen las partículas odoríferas y luego las eliminan. Eso es correcto. Esos cilios, imagínense como escobitas, como pequeños pelitos que se mueven y al moverse lo que hacen es que las partículas odoríferas vayan a nuestros receptores para ser detectados y también para que sean eliminadas. Por eso nosotros cuando tenemos, por ejemplo, nos pica la nariz y sentimos esa sensación de que nos pica la nariz, es porque hay algo que ha ingresado a la nariz y lo queremos eliminar. Entonces estos cilios se baten para tratar de eliminar esa partícula. Las sustancias odoríferas, para ser captadas por receptores, deben ser disueltas en moco producidos por las células basales. ¿Qué tiene de incorrecto eso? La glándula de Bowman lo segrega moco. Muy bien, pero sí es verdad que las sustancias odoríferas tienen que diluirse en moco, porque si no, los receptores como que se saturan. Entonces, cuando yo a las sustancias odoríferas las disuelvo en moco, esas sustancias pueden ser captadas mejor por los neuroreceptores de la nariz. Y la D me dice, los receptores olfatorios, junto con las neuronas del sistema nervioso central, son las únicas que nunca pierden la capacidad de regenerarse. ¿Qué sería lo incorrecto? A Que sí ver, se podían regenerar, creo. ¿quiénes se podían regenerar? Los receptores olfatorios sí se pueden regenerar, pero las neuronas del sistema nervioso central no. ¿Por qué los receptores olfatorios, que también son neuronas, se pueden regenerar? A ver, ¿por qué se pueden regenerar? Porque son casi las únicas neuronas, chicos, que están en contacto con el ambiente directamente. Porque como nosotros los tenemos en la nariz a esas neuronas, a esos receptores olfatorios, entonces como son las únicas que están en contacto directo con el ambiente, tienen capacidad para regenerarse, porque se van desgastando. El resto de las neuronas no. En la 2 me dice de qué material está constituida la pupila. ¿Qué era la pupila? ¿Qué es la pupila en criollo? ¿Un qué? Un agujero. Exacto, es un agujero por donde entra luz. Entonces, no tiene sustancia negra, no tiene proteínas, no es un objeto material, es simplemente un agujero que se abre y se cierra, o se dilata y se contrae, para permitirme o regularme a mí la entrada de la luz. Por ahí en nosotros no se ve tanto esa
o no es tan fácil de detectar esa dilatación y contracción de la pupila. Pero, por ejemplo, si alguno, como les decía yo el otro día, en los gatos, se nota claramente esa pupila que se contrae y se dilata en la luz del día y en la oscuridad. Entonces, lo que está regulando es básicamente la entrada de luz al ojo. Eso es lo que está regulando la pupila, es un agujero. En la pregunta 3 me dice, marque lo incorrecto respecto al órgano de Corti. ¿A dónde estaba el órgano de Corti? ¿Dentro de dónde? ¿Es nuestra principal estructura de qué? De la audición. Exactamente, lo tengo dentro del oído y es nuestra principal estructura de la audición. Se encuentra en el oído interno, puntualmente, dentro de la cóclea o caracol. Entonces dice, es el encargado de la transducción de las ondas sonoras en una diferencia de potencial que se produce gracias a las células ciliadas. Eso yo se los conté ayer, que sobre la membrana basilar están las células ciliadas. Y esas células ciliadas tocan con una membrana que se llama membrana tectorial. Entonces, cuando la membrana ciliar se mueve, la membrana basilar, perdón, las células ciliadas también se mueven y al tocar con esa membrana generan un impulso nervioso. Es un quimiorreceptor y traduce vibraciones en el humano que van desde los 16 a los 20.000 ciclos por segundo. ¿Qué tiene de incorrecto eso? No es un quimiorreceptor, muy bien. ¿Qué tipo de receptor es? ¿Qué tipo de receptor es? Receptor. Perfecto, muy bien. Los quimiorreceptores detectan sustancias químicas. Entonces los tengo, por ejemplo, en la nariz, los tengo, por ejemplo, en la boca, los tengo internos también, detectando, por ejemplo, en las arterias la concentración de oxígeno, pero no los tengo en el oído. Por eso la B es incorrecta. Después me dice, descansa sobre la membrana basilar del conducto coclear. Es lo que acabo de decir yo. El órgano de Corti se apoyaba sobre la membrana basilar. Sus eferencias van al octavo par craneal pasando por el órgano de Corti. Acuérdense que yo les estuve contando ayer cuando vimos la audición que las células ciliadas se comunicaban con el nervio que nosotros le llamábamos el nervio auditivo, que es el que va a llevar la información desde el oído a la corteza auditiva, diríamos. Y ese par craneal corresponde al octavo par craneal. ¿Alguien se acuerda cuántos pares craneales habían? ¿Cuántos pares craneales teníamos? Lo vimos. Los nervios craneales y los raquídeos. ¿Eran 2? 12. Los nervios craneales son 12. Cada uno de esos pares craneales tienen un nombre distinto. El par craneal número 8 es el par que corresponde al nervio auditivo, que es el que lleva la información hacia el oído. Vamos con la 4. Dice, respecto al sentido del tacto, marque la opción correcta. La dermis papilar posee magnetorreceptores. ¿Tenemos El humano no magnetorreceptores? tiene magnetorreceptores. Los Muy vertebrados bien. no tenían magnetorreceptores. Perfecto, exactamente. Ni magnetorreceptores ni electroreceptores. Las terminaciones nerviosas libres captan estímulos de presión. ¿Qué detectaban las terminales nerviosas libres? Dolor y temperatura. Muy bien, perfecto. No detectan presión, sino que detectan temperatura y también dolor. Los corpúsculos de Ruffini son mecanorreceptores encapsulados que registran la tensión sostenida. Eso es correcto. Y la D me dice los corpúsculos de Pacini son mecanorreceptores encapsulados que registran la tensión sostenida. ¿Qué registraban los corpúsculos de Pacini? La expresión y la vibración. Muy bien, exactamente. Vamos con la 5. Con respecto al mecanismo de transmisión del sonido hasta el oído interno, marque lo incorrecto. El sonido llega al oído por choques de moléculas de aire entre sí, estas entran al oído externo a través del conducto auditivo externo y hacen vibrar a la membrana timpánica.
¿Eso es verdad? Sí. Las vibraciones de la membrana timpánica pasan al oído medio, donde hay una cadena de huesecillos articulados en forma de palanca para aumentar la intensidad de las vibraciones. Eso es correcto. El orden de los huesecillos de la membrana timpánica hasta la ventana oval es estribo, yunque y martillo. Al Está mal revés. eso. Es martillo, yunque y estribo. Perfecto, el orden correcto en el oído es martillo, yunque y estribo. En la cóclea hay 3 rampas, timpánica y vestibular, que contienen perilinfa, eso lo estuvimos viendo ayer, y rampa media, que contiene endolinfa, y es donde se encuentra el órgano de Corti encargado de la percepción sonora. Eso es tal cual. Acuérdense que la cóclea es un tubo en forma de caracol, y dentro de ese tubo hay 3 canales. El canal de más arriba se llama rampa timpánica, vestibular, el canal de más abajo se llama rampa timpánica, y el canal del medio se llama conducto coclear o rampa media. Entonces, estas 3 estructuras es verdad que se encuentran en la cóclea, y es verdad que se encargan de la percepción sonora, porque la onda que se genera sube y después baja. Entonces esas vibraciones se van transmitiendo por esa perilinfa y por esa endolinfa. Por eso decíamos que en el oído interno movíamos líquido. Con respecto a los receptores de la piel, marque lo correcto. Las terminales nerviosas libres detectan presión. Ya dijimos que las terminales nerviosas libres detectaban dolor y temperatura. Los corpúsculos de Meissner se encuentran concentrados en un lugar donde no hay pelo. Ojo con esto, por favor, grábenselo. El cuadernillo tiene un error y dice que los corpúsculos de Meissner están en lugares donde hay pelo. Eso es incorrecto, es donde no hay pelo. Por favor, corríjanlo del cuadernillo. Repito, en los corpúsculos de Meissner en el cuadernillo dice que se encuentran en lugares donde hay pelo, y es todo lo contrario. Están en lugares donde no hay pelo los corpúsculos de Meissner. La C me dice los corpúsculos de Merkel son sensibles al dolor y a la temperatura. ¿Alguien se acuerda de los corpúsculos de Merkel? ¿De qué se encargaban? ¿Receptor de qué? De la adaptación lenta. Puntualmente del tacto se encargan los corpúsculos de Merkel, ¿sí? Tanto los de Meissner como los de Merkel se encargan del tacto, no detectan presiones, no detectan vibraciones, detectan tacto. Marque lo incorrecto respecto de la retina. Es la capa más interna del ojo, está formado por 10 capas de células, los conos son los responsables de la visión a color, es un fotorreceptor e interoceptor. ¿Por qué es incorrecta la D? No es interoreceptor Porque ¿de dónde viene el estímulo? O sea, ¿de dónde viene la luz? del exterior. Entonces es un fotorreceptor y un exteroceptor, porque el estímulo viene de afuera. ¿Alguien se acuerda de las 10 capas esas que tiene la retina? ¿Alguna de las células que la forman? ¿Cómo se llamaban? Que también lo vimos ayer. Células ganglionares, células bipolares, células amácrinas, células horizontales. Son algunas de las células que forman las capas de la retina, además de los conos y los bastones. ¿Cuál de los siguientes procesos se relaciona con la respuesta de los receptores sensoriales a estímulos específicos? Eso era la sensación, que el otro día estuvimos viendo en presencialidad la diferencia entre sensación y percepción. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué es la percepción? Era la integración de todas las sensaciones en la corteza o en los centros cerebrales superiores. Es cuando yo soy consciente de esa sensación. Eso es la percepción. En este caso acá me preguntaban por la sensación y no por la percepción.
En cuanto a los órganos sensoriales, todas las opciones son correctas excepto el sonido llega al oído por choques de moléculas de aire entre sí, estas entran al oído externo a través del conducto auditivo externo, hacen vibrar la membrana timpánica y así a la cadena de huesecillos dentro del oído medio. El 20% de la luz que toca la córnea llega a los conos y a los bastones. El sabor al cual se le tiene umbral más bajo es el amargo. Los corpúsculos de Pacini son mecanorreceptores que ensensan presión y vibración. ¿Por qué está incorrecta la B? Porque solo el Porque 10%. era el 10%. Muy bien, es solo el 10%. Entre las capas que tiene que atravesar la luz, más las 10 capas que tiene la retina, lo que realmente llega a los conos y a los bastones es el 10%. ¿Y por qué el sabor al cual tenemos el umbral más bajo es el amargo? También lo vimos en forma presencial. Porque las sustancias, los venenos por lo general tienen ese sabor. Muy bien, porque las sustancias tóxicas y venenosas, por lo general, son amargas. Entonces es una manera de defendernos. A la mínima concentración del amargo, lo detectamos. Muy bien. Vamos con la 10. Con respecto al sentido del olfato, marque lo incorrecto. Los receptores del olfato se ubican en el techo de la nariz. La mucosa olfatoria en el ser humano tiene una superficie de 5 centímetros cuadrados. La mucosa olfatoria está cubierta por moco, producido por las glándulas de Bowman. La confluencia de los axones de las células especializadas forma el segundo par craneal. ¿Alguno buscó por casualidad el nervio olfatorio o olfativo a qué par craneal pertenecía? Porque ahí tienen que la D es la incorrecta. ¿Alguno buscó a qué par craneal pertenecía? Al primero. Muy bien, al primer par craneal. Exactamente, así como vimos Dani, recién. Dime. ¿eso estaba en la canción esa que nos pasaste vos por la plataforma? Exacto, Bien. exacto. Si bien a ustedes no les piden todos los pares craneales, no los tienen que saber, hay algunos puntualmente que tienen que saber, como por ejemplo el nervio auditivo, que ya lo vimos recién, el nervio óptico, que también lo vimos, y en este caso el nervio olfatorio es el primer par craneal. Ese es el que conduce la información del olfato hacia la corteza cerebral, donde es el área que procesa la información del olfato. La mecanorrecepción es propia de olfato y audición. ¿Dónde hay mecanorreceptores? A ver, en el olfato, ¿hay mecanorreceptores? No, quimioreceptores. Muy bien, perfecto. ¿En el equilibrio y en el gusto? En el equilibrio sí, pero en el gusto no. Muy bien, en el gusto también tengo quimioreceptores. Por eso la correcta era la C, participan en la audición y en el equilibrio. Y el último que dice tacto y vista, recuerden que en la vista tengo fotorreceptores, puntualmente en la retina, gracias a los conos y a los bastones. Vamos con la última, la 12. Con respecto a la visión, es incorrecto. Los fotorreceptores se encuentran en la última capa de la retina. De todas las capas de la retina, ¿el fotorreceptor están bien atrás o no? Sí. Sí, son los más atrás, o sea, son los más posteriores, diríamos. La imagen más definida se proyecta desde la fóvea, donde abundan los conos. ¿Qué era la fóvea de la retina? ¿Era el área de la retina de qué? De mayor agudeza visual, chicos. Nosotros ayer, cuando estuvimos viendo el ojo, yo les mencioné dos áreas. Les mencioné el punto ciego y les mencioné la fóvea. La fóvea es el área de la retina donde existe la mayor agudeza visual y en ese área predominan los conos. La rodopsina más el retinal forman la opsina para que se genere el potencial de acción. ¿Qué tiene de incorrecto esto? Sería el retinal y la opsina. Es decir, la rodopsina está formado por opsina más retinal. Acuérdense que la opsina es diferente en el cono y en el bastón,
y el retinal es igual en el cono y en el bastón. Acuérdense que el retinal deriva de la vitamina A. Y la última me dice, los 3 pigmentos en el ojo humano son rojo, azul y verde. Recuerden que en el ojo humano yo tengo conos que contienen pigmento rojo, conos que contienen pigmento azul y conos que contienen pigmento verde. Eso es lo que me permite ver en colores. Acuérdense que también lo estuvimos viendo, también lo estuvimos viendo ayer cuando estábamos viendo el tema de los pigmentos, de la rodopsina y todo eso. ¿Se acuerdan que yo les conté el tema de qué pasaba cuando incidía la luz en el pigmento? ¿Qué pasaba cuando incidía la luz en el pigmento? Ya que estábamos hablando. Cuando incide la luz en la rodopsina, ¿qué pasaba? Se generaba un potencial de acción. ¿Por qué se genera? Está muy bien lo que estás diciendo, Dani, pero ¿qué pasaba? Incide la luz, el retinal sufría un cambio químico y hacía que la opsina cambiara de forma. Entonces, esto lleva al potencial de acción, ¿sí? Entonces, básicamente, la causa por la que nosotros podemos ver, más allá de que tenemos los receptores, es que existen estos pigmentos en los fotorreceptores que son los que sufren ese cambio químico y así generan el potencial de acción. ¿Ha quedado alguna duda del TP? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? No, Dani. Bien, entonces, día viernes, lleven la unidad de termorregulación, que la vemos, presencial. Día martes, rendimos unidad 18, 19 y 20. Es decir, neurona, sistema nervioso, órganos de los sentidos. Martes que viene. Ustedes obviamente lo van a rendir virtual, porque ese día es tan virtual. Nos vemos el viernes, que tengan una hermosa tarde. Chau, chau. Hasta el viernes. Chau, chau. Dani, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.